Un mensaje de tranquilidad para los contratistas de prestación de servicios y en general los independientes, pues seguirán cotizando sobre la base del 40% del valor del contrato o de sus ingresos. En el caso que vamos a abordar enseguida, operó la reviviscencia de la norma. Ya vamos a explicar este concepto. Solo para efectos pedagógicos y en gracia de discusión, quiero mencionar los siguientes antecedentes. El Congreso en su momento aprobó la Ley 1122 de 2007. En el artículo 18 consignó lo siguiente: los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán al Sistema General de Seguridad Social en Salud el porcentaje obligatorio para salud sobre una base de la cotización máxima de un 40% del valor mensualizado del contrato. Esta ley solo se refiere a los independientes contratistas de prestación de servicios. Posteriormente, el Congreso quiso complementarla. El Congreso así derogó posteriormente el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 mediante el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Esta disposición estableció que los independientes contratistas, los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales debían cotizar sobre una base del 40% del total del contrato o de sus ingresos. Sin embargo, la buena intención del legislativo resultó inconstitucional. Pues en sentencia C-219 del 2019, la Corte Constitucional determinó la inconstitucionalidad del artículo 135 de la Ley 1753 por vulnerar, ojo, el principio de unidad de materia. Manifestó la Corte que la Ley del Plan de Desarrollo no es un instrumento para llenar los vacíos e inconsistencias de las leyes precedentes, haciendo referencia a la Ley 1122 de 2007. También insistió en que no hay conexidad entre el ingreso base de cotización y pues, las finalidades y el objeto del Plan Nacional de Desarrollo. Como consecuencia de la inexequibilidad de la Ley 1753 de 2015, con el objeto de evitar inseguridad jurídica, garantizar los derechos fundamentales y la supremacía constitucional, se produjo la reviviscencia de la Ley 1122 de 2007. Esta ley revive. Hago énfasis en que esta fue la primera derogación y la primera reviviscencia de esta norma, pues hay más, ya veremos. Este antecedente es muy importante para comprender lo que sigue. El gobierno y el Congreso cometen nuevamente el mismo error. Integraron un texto similar al declarado inexequible por la Corte. El Congreso de esa manera aprobó la Ley 1955 del 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Estas normas han sido consagradas en los planes de desarrollo, como ustedes pueden observar. Este plan de desarrollo es el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y nuevamente esta ley derogó tácitamente los efectos de la Ley 1122 de 2007, que recuerden fue derogada y frente a la cual se produjo la reviviscencia. En el artículo 244 de la Ley 1955 del 2019 dispuso para los independientes contratistas por prestación de servicios con ingresos netos o iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al sistema de seguridad social integral sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del impuesto agregado IVA. Y para los independientes por cuenta propia, independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales, que tengan ingresos netos o iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente, efectuarán su cotización mes vencido también sobre una base mínima de cotización del 40%, pero ahora del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir también el IVA. Sobre esta disposición que dijo la Corte Constitucional, en sentencia C-068 del 19 de febrero de 2020, la Corte concluyó que el artículo 244 de la Ley 1955 del 2019 desconoció el mandato constitucional de unidad de materia. Resulta que este fue el mismo argumento en la sentencia anterior, que este principio está consagrado en el artículo 158 de la Constitución. Toda vez que no existe, dice la Corte Constitucional, una conexidad directa o inmediata entre la regulación del ingreso base de cotización y los objetivos, metas y estrategias previstos en el Plan Nacional de Desarrollo. La Corte difirió los efectos de esta sentencia a las dos próximas legislaturas, pues a fin de no afectar derechos y principios constitucionales relacionados con la base de cotización de trabajadores independientes al sistema integral de seguridad social. Tiempo dice la Corte, razonable para que el Congreso aprobara la ley sobre esta materia. Pasaron dos legislaturas
y el Congreso no aprobó la ley. Entonces, en este caso, pregunto, ¿se produjo el fenómeno de la reviviscencia de la norma? ¿La norma revive? Si es así, ¿cuál norma derogada es la que revivió? ¿Desde qué momento operó la reviviscencia? Y en este sentido, ¿cuál es la norma aplicable para la cotización de los trabajadores independientes? Enseguida responderé a cada una de estas preguntas. Frente a la pregunta sobre si se presentó el fenómeno de la reviviscencia de la norma, la respuesta es afirmativa, sí se presentó. Entiéndase por reviviscencia un fenómeno en el que se produce cuando se deroga de forma expresa o tácita una norma por otra posterior que regula la misma materia, y esta norma posterior es declarada inexequible. Y para evitar entonces vacíos jurídicos, vulneración de principios constitucionales y supremacía constitucional especialmente, el ordenamiento jurídico autoriza que reviva la norma que fue derogada. Ahora bien, pregunto, ¿cuál norma derogada es la que revive? Unas 3 preguntas además. Primero, revive el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, pues esta es la norma anterior que regulaba la misma materia. La respuesta en este caso es negativa. No, no es esta norma la que revive, pues esta norma no fue derogada, sino declarada inexequible. Y aquí hay que tener en cuenta lo establecido en el artículo 243 constitucional. Ojo, ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. Pregunta 2. ¿Revive el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007? En este caso la respuesta es afirmativa. Esta norma es la que revive. Como consecuencia de la inexequibilidad de la Ley 1955 del 2019, se produjo la reviviscencia de los efectos de la Ley 1122 de 2007. Pregunta 3. ¿Desde cuándo operó la reviviscencia de la Ley 1122 de 2007? Responderemos que desde el 21 de junio de 2022, junio con N, y no desde el 21 de julio de 2022, como lo señala el concepto unificado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y de Salud y Seguridad Social. Sobre este punto es necesario citar, para reforzar mi argumentación, el artículo 138 constitucional, el cual señala que el Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias durante 2 periodos por año, que constituirán una sola legislatura. En otras palabras, una legislatura se conforma de 2 periodos. El primer periodo de sesiones comienza el 20 de julio y termina el 16 de diciembre. El segundo inicia el 16 de marzo y concluye el 20 de junio. En otras palabras, una legislatura inicia el 20 de julio y termina el 20 de junio. Observen que la ley 1122 de 2007 por segunda vez se reincorpora al ordenamiento jurídico bajo la figura de la reviviscencia. En consecuencia, la norma aplicable en este momento para los trabajadores contratistas, para los independientes, es el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, según la cual el porcentaje obligatorio para salud se calcula sobre la base máxima del 40% del valor mensualizado del contrato. Y para los independientes por cuenta propia y trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios se debe hacer una interpretación sistemática, reforzada por el principio pro persona, según el cual ante 2 o más normas o interpretaciones se debe aplicar la que más represente ventaja y más favorable sea a la persona, en este caso la persona débil en la relación contractual. En este sentido, deben aplicarse la Ley 100 de 1993, el Decreto Ley 1295 de 1994, el Decreto 780 del 2016 habla sobre la liquidación mes vencida. Ahora, solo queda esperar que el Congreso por fin apruebe una ley ordinaria válida que regule esta materia. Si no lo hace, la Ley 1122 de 2007 seguirá resistiéndose a perder vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano y eventualmente revivirá por tercera vez si el trabajo que hace el Congreso no es el mejor. Sobre el fenómeno de reviviscencia, recomiendo leer la sentencia de la Corte Constitucional C. 219 de 2019 y 402 de 2010.
También el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 224 de 2015 y el concepto unificado de fecha 2 de agosto de 2022 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y de Salud y Seguridad Social. Muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse, activar la campanita y seguirme en las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.